La fiesta del fútbol se concentra en Kansas City, donde la trilla se prepara para su duelo ante Curazao mañana. Hinchas ecuatorianos organizaron una celebración en esa ciudad, mientras en el país se preparan actos masivos. Las ventas en el país pueden crecer hasta en 30% este fin de semana. Al partido de Ecuador en el Mundial se unen también las celebraciones por el Día del Padre este domingo. Las hijas de Fernando Villavicencio solicitaron excluir a Verónica Zarauz como acusadora particular del asesinato. Aducen que la viuda de su padre intercambió mensajes con María Paula Christiansen, pareja de José Serrano. El cabecilla de los choneros y hermano de Fito, alias Javi, ya está en la cárcel del Encuentro tras llegar al país luego de ser capturado y deportado desde Colombia. El decreto de conflicto armado interno, que contempla la inmunidad para fuerzas extranjeras que participen de él, no deberá pasar a análisis de la Corte Constitucional. Ecuador y Estados Unidos tienen firmados acuerdos que contemplan dicha inmunidad. El Consejo de Participación sufrirá su sexta reconfiguración. Roberto Gilbert renunció. Dice que se volverá a lanzar como candidato y no acepta haber tenido conversaciones con el aspirante a fiscal, José de la Gasca. Se dictó la primera sentencia en el caso Ispol. 6 personas fueron condenadas a 6 años y 8 meses de prisión por el desfalco de más de $600 millones. Falta que terminen 2 juicios relacionados. Israel y el grupo terrorista Hezbollah renuevan un alto al fuego tras intensos cruces de bombardeos que dejaron 47 muertos. Esto puso en riesgo el preacuerdo de Estados Unidos con Irán y causó la suspensión de la reunión prevista para hoy. Información nacional, ahora les contamos que el Ministerio de Trabajo absorbió al Ministerio de Desarrollo Humano y a la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. El presidente Daniel Noboa firmó el decreto para esta fusión como parte del proceso de reorganización institucional del Ejecutivo y el fortalecimiento de la función pública. Con este proceso, el mandatario reduce de 14 a 10 los ministerios oficialmente. El consejero de Participación, Roberto Gilbert, renunció a su cargo después de la sesión en la que se lo observó con el postulante a fiscal general José de la Gasca. Sin embargo, dijo que la decisión no tiene que ver con este hecho y que se postulará nuevamente al cargo. Le tomó 8 meses a Roberto Gilbert evidenciar que el Consejo de Participación Ciudadana no es el espacio para impulsar temas de salud que son su especialidad. El hallazgo ocurre una semana después de que el postulante al cargo de fiscal general, José de la Gasca, apareció accidentalmente detrás de él durante una sesión en la que se debatía un asunto clave para el desarrollo del concurso. Gilbert niega que ese episodio haya precipitado su renuncia, sí el hecho de que el Consejo no adopte iniciativas de salud. Y la razón por la cual me retiro no es por lo del fiscal general de la Nación, ni que de la Gasca que ha salido atrás mío en un video, bla, 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 bla. No. Me retiro porque en ninguna de las sesiones, de las no sé cuántas, en ningún orden del día ha habido algo sobre la salud. En total fueron 63 sesiones las realizadas desde que asumió como consejero principal el 1 de octubre de 2025. Pero pese a sostener que el Consejo no es el espacio para impulsar su área de especialidad, anunció que se postulará al mismo cargo. Y voy a concursar otra vez, y esta vez le voy a ganar a Fantoni, a mi buen amigo, ¿ya? Y él sabe. Es una vergüenza que personas de ese nivel, que pueden ser muy buenos profesionales en su ámbito específico, pero muy malos políticos en el ámbito de servicio a la comunidad, terminen haciendo afirmaciones de este tipo. Esa es la política irresponsable que ha hecho que el Consejo de Participación Ciudadana no tenga ni credibilidad ni confianza. Respecto al video, dijo que se trató de una casualidad. Yo conozco a este joven desde que era un súper beisbolista. Y de la Gasca es un tiro práctico que esa tarde estaba en el Club Valle. Yo estaba sentado con la computadora haciendo Zoom y él pasó por atrás. José de la Gasca también debe darle explicaciones al país. Ante la sombra de la duda, esperemos que haya respuestas a la ciudadanía. Con la salida de Roberto Gilbert, el Consejo de Participación de esta administración sufrirá su sexto cambio. Asumiría en funciones el 10º mejor puntuado en la lista de hombres, el economista Johnny Escobar, quien no ha sido posesionado por la Asamblea Nacional como suplente.
Las elecciones seccionales ponen en juego la vida jurídica de las organizaciones políticas que participarán. Sin embargo, esta vez pierden una ventaja en las alianzas. Para cumplir los requisitos y no ser eliminadas, tendrán que dividirse la votación y las autoridades electas. Patricio Díaz lo explica en el siguiente informe. La última reforma al Código de la Democracia, que entra en vigencia este mes de noviembre, dispone que si las organizaciones políticas no alcanzan los mínimos de votación o de autoridades requeridos en la ley, desaparecerán sin otra oportunidad como antes. ¿Qué deben cumplir? 5% de votos válidos o el 8% de alcaldías o un concejal en cada uno del 10% de los cantones del país, es decir, 23. Si no lo hacen, serán eliminados según la ley. Antes tenían una ventaja con las alianzas entre organizaciones políticas. Si, por ejemplo, se unían 3 movimientos y conseguían una alcaldía, a cada uno se le acreditaba como si hubieran ganado una autoridad. Ahora, con la reforma, recibirán solo el 0,33, porque se tiene que dividir porcentualmente entre los miembros de la alianza. Lo mismo en la cantidad de votos que obtengan. Se tendrán que dividir en partes iguales para tratar de alcanzar el 5% que los mantenga con vida. La mayoría de organizaciones políticas han participado en anteriores procesos aliados entre ellos y con movimientos locales. Esta vez hacen intentos por enfrentar la elección solos. A pesar de eso, sí se mantienen algunos incentivos para quienes se unan. El 20% más en el monto asignado de promoción electoral. Y si se mantiene la alianza vigente luego, un 20% más del fondo partidario que se asigna a las organizaciones nacionales. En este momento, por ejemplo, 19 organizaciones políticas podrán presentar candidatos a prefecto de Pichincha y alcalde de Quito, 16 para prefecto del Guayas y alcalde de Guayaquil. La inscripción de las alianzas empezó este jueves y concluirá el próximo 18 de julio. Ecuavisa ha decidido hacer pública una serie de episodios que parecen casuales, pero que se repiten tanto que en el fondo hacen dudar de si se trata de un ataque sistemático desde el poder. Les vamos a contar los hechos ocurridos uno tras otro después de que Hernán Higuera, reportero de Televistazo, investigara y publicara detalles del caso Progen. El fiasco de Progen deja decenas de dudas. Durante las últimas semanas, Hernán Higuera, periodista de Ecuavisa, ha dedicado largas horas a leer el expediente, conversar con fuentes y encontrar cada detalle del caso Progen. No sé si hay una... Encontró chats, notas de voz. No, dígame qué es lo que puede decir que... Documentos que levantan dudas sobre cómo el contrato se negoció, qué intervención hubo al más alto nivel y si existieron incluso pactos entre ministros y asambleístas para evadir la fiscalización. Tras esas publicaciones, la reacción gubernamental no fue la de otorgar las entrevistas solicitadas o responder a los reportajes con documentos sólidos. La reacción gubernamental fue la del ataque. E inventaban narrativas en sus medios aliados. El secretario general de la administración publicó un video en el que usa el logo de Ecuavisa y lo llama medio aliado, al hablar de prófugos de la justicia como Javier Jordán y de contratos sucios como el de Progen. Al día siguiente, un nuevo ataque. Hernán Higuera hizo una solicitud periodística al secretario Neira, quien en lugar de responder al periodista prefirió hacerlo a través de las redes sociales, en donde mostró su enojo por el hecho de que Ecuavisa insistiera en el tema y utilizó epítetos como mala fe, narrativas maliciosas o relatos que afectan la verdad. Tras esta publicación ocurrieron 2 hechos que afectaron directamente a Hernán Higuera. El primero, su esposa, quien ocupaba un cargo público, fue despedida sin una explicación clara. Recibió una notificación en la que se le informaba de la terminación de su contrato. Y su hijo, que estudia medicina y se encontraba haciendo el internado en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, también recibió la notificación de que su plaza estaba suspendida. El oficio a través del cual se notifica esta terminación asegura que hay un excedente en el número de estudiantes asignados al hospital y que se requiere optimizar, es decir, cancelar 3 plazas, una de ellas la del hijo de Hernán. Tras estos hechos ya hay una resolución tomada. Hernán Higuera decidió que es su deber priorizar su seguridad y la de los suyos y que por ende no continuará con la investigación del caso Progen. Sobreprecio del 30%. Resulta muy difícil creer que todos los acontecimientos relatados en el reportaje que acabamos de exhibir son meras coincidencias. A Ecuavisa le preocupa profundamente que el trabajo periodístico implique ahora también estar expuesto a cualquier tipo de repercusión contra familiares o cualquier otra persona cercana a nuestros periodistas, pero que nada tienen que ver con nuestra labor informativa.
Todos quienes conformamos Ecuavisa nos solidarizamos públicamente con nuestro colega y compañero de labores Hernán Higuera y su familia. Dejamos constancia pública de nuestra preocupación por las reacciones y actuación del Estado, que en estos momentos parece estar más concentrado en atacar a este y otros medios de comunicación que en sus reales funciones y responsabilidades. Este viernes se instaló la audiencia preparatoria de juicio de los 7 procesados por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Sus hijas, Amanda y Tamia, pidieron que se excluya de la acusación particular a la viuda Verónica Zarauz. Más detalles de cómo avanza este caso con Fabiola Santana. Las hijas de Fernando Villavicencio, Amanda y Tamia, solicitaron al juez Giovanni Freire que se excluya a la ex esposa de su padre, Verónica Zarauz, como acusadora particular. Lo hicieron la mañana de este viernes en la audiencia preparatoria de juicio. Mediante su abogado argumentaron que la viuda de su padre intercambió mensajes con María Paula Christiansen, pareja de José Serrano, y articulaba narrativas con Javier Jordán, 2 de los 7 procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio. Eso está periciado, está comprobado y está también en el informe final de la policía, de la unidad de investigación de la Fiscalía. Sería desastroso de que una persona que tenga relaciones con el entorno de José Serrano o Javier Jordán pueda hacer anuncios probatorios. Ellas creen que su participación puede generar un fraude procesal por el supuesto conflicto de intereses. Esta misma persona en Estados Unidos dice que tiene un documento donde asegura la inocencia de este procesado, pero aquí en Ecuador lo acusa. En la audiencia, el abogado de Zarauz, Julio César Zarango, solicitó que se deseche el pedido y mantenga su participación y la de su hijo como víctimas. El abogado de Jordán se pronunció en la misma línea. Tiene asidero, las diferencias que ellos puedan tener pues son de otra índole completamente o interesarían a otra causa distinta. Al mediodía el juez se retiró a deliberar esta solicitud y otros pedidos de nulidad del proceso. Dará a conocer su decisión la próxima semana. Paralelamente está pendiente el pronunciamiento de un tribunal de la Corte de Pichincha sobre la apelación a la prisión preventiva de José Serrano, Javier Jordán y 2 cabecillas de los Lobos. 5 detenidos, entre ellos funcionarios y exfuncionarios vinculados al área de migración, están acusados de integrar una red de tráfico ilícito de migrantes. Merlin Ochoa informa que utilizaban pasaportes reales para que terceros viajaran suplantando la identidad. Este es el momento en el que uno de los presuntos integrantes de una red de tráfico ilícito de migrantes era deportado desde Estados Unidos. Había salido de Guayaquil hacia Nueva York, pero la alerta de la policía ecuatoriana hizo que le negaran el ingreso a Norteamérica. Fue retenido y enviado a Ecuador para enfrentar a la justicia. Las investigaciones determinaron que la organización utilizaba pasaportes auténticos para que terceros viajaran haciéndose pasar por sus propietarios. El esquema contaba con la participación de funcionarios y exfuncionarios de migración. Él es un funcionario de migración, era parte de esta organización, de quien facilitaba, para que nuevamente lo tengan claro, pasaporte vigente, ya sea de nacionalidad española o sea ecuatoriano con una visa aprobada. Lo que hacían era suplantar a la persona, poner una persona de similares características que pueda salir utilizando esos documentos. Los principales beneficiarios de esta estructura ilegal eran ciudadanos de Tungurahua, quienes pagaban entre $5,000 y $8,000 para viajar irregularmente hacia Estados Unidos y países de Europa. En total fueron 5 detenidos en los 7 allanamientos ejecutados en Guayas y Tungurahua, luego de 9 meses de investigación conjunta entre la policía, la fiscalía y agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En Guayaquil también se intervinieron las oficinas de migración del aeropuerto de la ciudad para recopilar evidencias. Por primera vez, Cuenca forma parte de un estado de excepción por motivos de seguridad. La decisión del gobierno llega en medio de un incremento de hechos violentos y la preocupación creciente por la presencia de organizaciones delictivas en la capital azuaya. El ataque armado ocurrido esta semana en la calle Borrero, en pleno centro histórico de Cuenca, pone sobre la mesa una pregunta que hasta hace poco parecía ajena a la capital azuaya. ¿Qué está pasando con la seguridad de la ciudad? Aunque el caso es materia de investigación, ocurre en un momento en que Cuenca registra un incremento de hechos violentos y acaba de ser incluida por primera vez dentro de un estado de excepción por inseguridad.
Durante todo el 2025 hubo 21 homicidios y en lo que va del 2026 la cifra ya alcanza los 18 casos, cuando todavía falta medio año por transcurrir. El robo a personas es el delito más denunciado. Solo en el primer trimestre del año hubo 224 casos, según el Consejo Municipal de Seguridad. Para la policía, gran parte de los hechos violentos estarían relacionados con disputas entre facciones de los lobos por microtráfico. Expertos en seguridad también sostienen que la ubicación estratégica es un imán para las redes criminales. Hay que considerar que La Suaya es un nodo estratégico del país del Austro. Usted ve la vía a Guayaquil, la vía hacia el Oro y sobre todo la unión que tenemos con Ponce Enríquez, donde la minería ilegal. La policía dice que aprovechará la medida para ampliar su capacidad de respuesta. Para nosotros poder actuar con varios operativos, vamos a poder actuar libremente para poder, en casos de situaciones que necesitamos, como la inviolabilidad del domicilio. Y aunque las autoridades insisten en que se conservan mejores indicadores de seguridad que otras capitales, reconocen que las señales de alerta ya no pueden ser ignoradas. El Niño. Primeros estragos. La Organización de las Naciones Unidas advierte que la llegada del fenómeno El Niño al país podría agravar la inseguridad alimentaria que afecta a millones de personas. Las lluvias, inundaciones y pérdidas en sectores como la pesca y la agricultura mantienen en alerta a las autoridades y también a los organismos de ayuda humanitaria. Carla Delgado con las advertencias. El fantasma del Niño amenaza la seguridad alimentaria de millones de ecuatorianos. Las lluvias aún no golpean con toda su fuerza, pero las señales ya preocupan. En las costas ecuatorianas, pescadores reportan una disminución en sus capturas. Mateo Perrone, representante del Programa Mundial de Alimentos en Ecuador, aseguró que actualmente cerca de 2,5 millones de personas se encuentran en situación de riesgo de inseguridad alimentaria, una cifra que podría aumentar con la llegada del Niño. Si yo soy con inseguridad alimentaria, ejemplo, dependo de la agricultura, me llega el Niño, se me inundan los campos, pierdo toda mi cosecha, voy a ser aún más con una inseguridad alimentaria fuerte. Según explicó, Ecuador no se encuentra entre los países de América que enfrentarán sequías. Por el contrario, las previsiones apuntan a intensas lluvias, inundaciones que afectarían especialmente a provincias como Esmeraldas, Guayas y El Oro. Las acciones preventivas por el organismo para enfrentar la emergencia por el fenómeno consisten en la entrega de bonos económicos, kits alimenticios y la activación de comedores comunitarios en zonas afectadas durante la emergencia. Además, el Programa Mundial de Alimentos tiene un mecanismo de préstamo interno que nos permite poner 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, dependiendo un poco de la intensidad de los requerimientos que tenemos. Además, se mantienen campañas de capacitación en provincias vulnerables como Guayas y Manabí, con el objetivo de que las comunidades conozcan cómo actuar y protegerse ante posibles inundaciones. La posible llegada del Niño moviliza a autoridades y productores en El Oro, en una provincia donde la agricultura sostiene miles de empleos. La preocupación es evitar que las inundaciones vuelvan a golpear los cultivos, como lo explica Fabricio Lapo. Más de 57,000 hectáreas de banano están en la mira de las autoridades y productores del Oro ante la posible llegada del fenómeno del Niño. El recuerdo de las inundaciones del último invierno que dejaron pérdidas de $500 millones mantienen alerta a una de las principales zonas agrícolas del país. En el sector El Retiro, en Machala, maquinaria pesada refuerza 9 kilómetros del muro de escollera del río Buenavista para evitar que una crecida arrase con 4,000 hectáreas de banano. A 20 kilómetros en el sector El Limón se construye un canal de desvío para encaminar el exceso de agua hacia un brazo de mar y reducir el riesgo de inundaciones en cultivos y 150 barrios. Mientras tanto, avanza la limpieza y ampliación de canales de riego en Machala,
Pasaje, El Guabo y Arenillas. La intención es que el agua tenga una salida más rápida. En este momento diríamos que llevamos ya al menos, no menos de unos 120 kilómetros ya de canales, ya que estamos interviniendo. Hasta julio se prevé intervenir 580 kilómetros de canales en las fincas. Los productores también limpian drenajes y canales internos para evitar que el agua se estanque. Según los productores, el temporal pasado afectó a unas 30.000 hectáreas de cultivos. Significaría un perjuicio económico a más de 80.000 familias aquí en nuestra provincia. En el Oro, los sistemas de riego sostienen la producción de 81.000 hectáreas de cacao, banano, maíz y arroz. Para sus habitantes, evitar que el agua vuelva a tomarse los cultivos es también proteger su principal fuente de ingreso. Apoyo militar. Los alcances del decreto. El gobierno nacional reconoce por cuarta ocasión la existencia de un conflicto armado interno. El decreto firmado por el presidente de la República tiene apoyo de organizaciones que piden mayor presencia de fuerza pública y recibe cuestionamientos, sobre todo por la falta de claridad de otros sectores sociales. Diego Puente con las reacciones. Diversos grupos sociales y políticos han reaccionado al decreto ejecutivo 424, que abre la puerta para que Fuerzas Armadas de otros estados entren al Ecuador. La agrupación Firmes, un tanque de pensamiento, que indica defender los valores occidentales, respalda la firma del decreto. Para ellos, era necesario para que militares estadounidenses operen en el país. Con la declaratoria de conflicto armado interno, dicen, se podría aplicar el Convenio de Viena para que los detenidos sean tratados como prisioneros de guerra. Los miembros de las bandas criminales terroristas pasan inmediatamente a un régimen de prisioneros, no a la justicia ordinaria. Desde el movimiento indígena aclaran que no se oponen a los esfuerzos por mejorar la seguridad, pero piden claridad sobre este decreto. El Ecuador puede caminar hacia dos riesgos muy graves: la pérdida de soberanía frente a fuerzas extranjeras y la aparición de estructuras civiles armadas o paramilitares en territorios. Indican que la Asamblea debe acompañar con una ley para especificar qué está permitido y qué está prohibido hacer en conflicto armado interno. Añaden que todo debe estar acompañado de políticas sociales. La Alianza de Derechos Humanos sí muestra una profunda preocupación sobre el decreto y denuncia falta de transparencia. Establece un sistema de inseguridad jurídica. Nadie que lea el decreto sabe si puede ser o no una amenaza para la seguridad del orden público, la paz social o la soberanía nacional. Esta es la cuarta ocasión en la que el gobierno del presidente Daniel Noboa reconoce la existencia de un conflicto armado interno y promete tomar acciones para enfrentar la crisis de inseguridad. La ratificación del conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Noboa en un nuevo decreto no pasará por análisis de la Corte Constitucional. El organismo ya lo hizo en el año 2024. Según expertos consultados, la inmunidad a fuerzas extranjeras que cooperen con el Estado ecuatoriano depende directamente de los acuerdos que tenga Ecuador con esos países. Lo explica Patricio Díaz en el siguiente informe. El conflicto armado interno está vigente y el decreto presidencial que lo ratifica no tiene objeciones que pudieran llegar a la Corte Constitucional, porque el organismo ya lo revisó en 2024, cuando el presidente Noboa lo declaró por primera vez. Lo que la Corte le dijo es: el conflicto armado interno es una situación de hecho, es una circunstancia fáctica, y si ocurre esto, automáticamente pueden activarse los mecanismos para prever o para combatir, neutralizar lo que corresponda, ¿no es cierto? No se contrapone a la Constitución tampoco el hecho de que en este decreto se haya incluido que el personal extranjero de los estados cooperantes que participe en las acciones ejecutadas en el marco del conflicto armado interno gozará de inmunidad conforme a los instrumentos y acuerdos internacionales aplicables, suscritos por la República de Ecuador para el efecto. La Constitución lo que prohíbe es la instalación de bases militares extranjeras, que en este caso no hay ninguna. En el caso de la inmunidad, el experto en Derecho Internacional Carlos Estarelas explica que eso se circunscribe específicamente a los acuerdos internacionales suscritos y en los que se otorgan similares garantías que a un diplomático. Tienen que estar establecidos en esos tratados cuáles son las responsabilidades de esos estados que vienen a colaborar con el Ecuador.
El presidente reitera su facultad de conceder indultos a la fuerza pública, es decir, cuando haya una pena. Mientras para los procesos que pudieran seguirse por el conflicto armado interno, exhorta a la Asamblea a otorgar amnistías. Los Ibias, conocidos como los demonios de la selva, llegaron a Guayaquil esta tarde en 2 vuelos, la mayoría desde Napo. Estos 180 soldados forman parte de los 5.000 uniformados que resguardarán Guayas bajo el nuevo decreto de conflicto armado interno. En total son 13.000 militares que se suman a las operaciones en esta provincia, así como en Manabí, Los Ríos y El Oro. El teniente coronel Homero Quevedo, comandante del Ala de Combate 22, detalló que el entrenamiento especial de los Ibias fortalecerá el control de armas, explosivos y el crimen organizado. Está incluido el delito. ¿Quieres sabotear la elección? Mundo. La apertura del estrecho de Hormuz se mantiene limitada. Las embarcaciones han comenzado a cruzar, aunque la reapertura es todavía parcial. Según la firma de inteligencia marítima Lloyds, se han registrado al menos 17 cruces en los últimos 2 días, como el de un buque de bandera japonesa que salió del Golfo Pérsico. El principal peligro siguen siendo las minas marítimas e Irán insiste en que los barcos que vayan a cruzar deben primero registrarse para que les den seguridad. Israel renueva la tregua con la guerrilla Hezbollah después de casi 2 días de enfrentamientos que dejan 47 muertos en Líbano. Esos ataques pusieron en riesgo el acuerdo preliminar de Estados Unidos e Irán, pues incluye un cese al fuego en todos los frentes, incluido suelo libanés. Pero Israel no acepta esa condición. El informe con Pedro Jiménez. Hasta la mañana de este viernes, Israel había lanzado feroces ataques contra Líbano, con un saldo de 47 muertos y 97 heridos. Ellos denunciaron a su vez que la guerrilla de Hezbollah había atacado el norte de Israel, matando a 4 soldados. Habían pasado solo horas desde que Estados Unidos e Irán firmaron un preacuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente. La ofensiva israelí aumentó las tensiones, puso en peligro el plan y frenó una reunión crucial que debía darse en Suiza, en la que delegados diplomáticos de Irán y de Estados Unidos, junto a los mediadores de Qatar y Pakistán, iban a refrendar el documento para la paz y dar inicio a negociaciones hacia una solución definitiva. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu señaló que si bien con los ataques han evitado una invasión terrestre de Hezbollah, aún queda trabajo por hacer, que la lucha no ha terminado. A pesar de todo, Israel y Hezbollah acordaron hoy un alto al fuego, la tercera tregua desde el 28 de febrero. Estados Unidos había advertido al gobierno israelí que debían respetar sus términos del acuerdo con Irán. Apenas ayer, el vicepresidente J.D. Vance recordaba a Israel que son la única superpotencia que les queda como aliada. Hoy, el diario Washington Post publicó que informes de inteligencia alertaron que se esperaba que el primer ministro Benjamín Netanyahu podía tomar medidas que socavaran los esfuerzos del gobierno de Trump por lograr una paz duradera con Irán, que la permanencia política de Netanyahu en el poder depende de que mantenga su presencia en Líbano e intensifique ataques contra Hezbollah, un grupo respaldado por Irán. Es una situación que por varios días mantuvo tensas las relaciones entre Trump y Netanyahu. Hoy, con la declaratoria de alto al fuego, Trump ha vuelto a alabar al primer ministro de Israel. Somos formidables y Netanyahu es un guerrero. Debería recordárselo como tal, dijo esta tarde. Y ahora Estados Unidos alista una nueva ronda de diálogos directos entre Israel y Líbano para la próxima semana en Washington. Un voraz incendio se desató en un hotel en República Dominicana, obligando a evacuar a centenares de personas. El fuego consumió gran parte del Viva Dominicus Beach, un complejo turístico de 4 estrellas en la localidad de Bayahíbe, en la costa sureste de ese país. Según los primeros reportes, las llamas se originaron en el establecimiento y se propagaron con velocidad debido a la naturaleza de los materiales de construcción en los bungalows y áreas comunes. Los bomberos informaron que tanto los
los huéspedes del hotel como residentes de las zonas aledañas fueron evacuados por seguridad. Hasta el momento no se han reportado víctimas. Autoridades salvadoreñas incautaron más de 6.000 toneladas de droga que eran transportadas en 2 semisumergibles por el Pacífico. En la operación, 6 personas fueron detenidas, entre ellas 2 ciudadanos ecuatorianos. El gobierno salvadoreño calificó la incautación, valorada en $167 millones, como un golpe histórico al narcotráfico en ese país. El presidente colombiano Gustavo Petro llega al final de su mandato con grandes logros, pero también una lista de promesas sin cumplir. Reformó el sistema de pensiones y disminuyó la inflación, el desempleo y la pobreza, pero en aspectos como la seguridad falló. Su política de paz total derivó en más violencia por parte de los grupos armados del vecino país. Además, su gestión estuvo llena de polémicas. Veamos. Juro a Dios y prometo al pueblo. Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2022, marcando un hito como el primer gobernante de izquierda en ese país, con el apoyo de 11.200.000 votantes. Sus 4 años de gestión tuvieron transformaciones importantes, pero también promesas sin cumplir y varios escándalos. Petro presentó su llegada al poder como el gobierno del cambio, y en algunos aspectos lo fue. Logró avances en reformas sociales, pensiones, política agraria y transición energética. Bajó la inflación, el desempleo y la pobreza. Mostró un gabinete más cercano a la población, alejándose de las élites tradicionales. Y en materia de seguridad, transformó el cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios en un modelo llamado Unidad de Diálogo, con un enfoque más preventivo que de combate. Pero Petro prometía cambios más profundos y no lo cumplió. Una de las principales políticas que impulsó fue la paz total, que promovía el diálogo con grupos armados para lograr su desmovilización. Pero las negociaciones fallaron y guerrillas como el ELN y las disidencias de las FARC no solo violaron los acuerdos, sino que expandieron sus operaciones y desataron la violencia, principalmente en zonas rurales. Reformas como la del sistema de salud quedaron inconclusas. La falta de apoyo en el Congreso frenó varias iniciativas que no terminaban de convencer. Al presidente no se le hace caso en este gobierno. La inestabilidad también fue parte de las fallas de Petro, con una alta rotación de ministros y los programas que iniciaba uno no los concretaba el siguiente. Las polémicas también fueron parte de los últimos 4 años en Colombia. Iniciaron con acusaciones contra el hijo del presidente Nicolás Petro por presunto financiamiento ilícito a la campaña de su padre. En otro caso, exfuncionarios denunciaron presunto desvío de recursos públicos y posibles pagos irregulares para facilitar apoyos políticos en el Congreso. Y las críticas por el manejo de la comunicación del presidente fueron algo de todos los días. La cocaína no es más mala que el whisky. Con mensajes en redes sociales, a veces confrontando, otras dando información falsa o con frases frecuentemente incoherentes y publicadas de madrugada. Su brevísimo paso por el Ecuador también causó polémica. Ocurrió en mayo de 2025, cuando fue invitado a la posesión de Daniel Noboa. Ese fue el propósito original del viaje, pero Petro, luego de asistir a la ceremonia en Quito, pasó 72 horas en Manta sin que hasta ahora se conozca exactamente por qué visitó ese lugar. Petro deja la presidencia de Colombia con la gestión más polarizada de su historia reciente, pero también con una demostración de que gran parte de la población estaba de acuerdo con sus cambios, como quedó demostrado con el 40% de apoyo que recibió su sucesor político, Iván Cepeda, en la primera vuelta. Más de 43.000 colombianos residentes en Ecuador están llamados a las urnas este fin de semana para definir al próximo presidente de Colombia. La segunda vuelta electoral se desarrollará en 8 ciudades del país. Conozca más en el siguiente informe. 43.357 ciudadanos colombianos empadronados en Ecuador están habilitados para participar este fin de semana en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia entre Abelardo del Espriella e Iván Cepeda. Desde el lunes 15 hasta el viernes 19 de junio, los votantes llegaron a las instalaciones del Consulado de Colombia en Quito para sufragar. Para garantizar la seguridad del proceso, se ha desplegado un contingente conformado por 6 policías, 3 agentes de inteligencia y personal del Cuerpo de Bomberos de Quito.
Además de la capital ecuatoriana, los colombianos residentes en Guayaquil, Cuenca, Manta, Nueva Loja, Esmeralda, Santo Domingo y Tulcán también podrán acudir a elegir su candidato este fin de semana, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Los documentos habilitados para votar son la cédula de ciudadanía colombiana, tanto en formato físico como digital. Las jornadas de votación en Quito se desarrollarán este fin de semana en la sede de la Universidad Técnica Particular de Loja, donde se han instalado 29 mesas. Una vez cerradas las urnas, el escrutinio y la transmisión de resultados se realizarán de forma inmediata mediante un sistema digital. El caso más importante de desfalco al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, ya tiene sentencia. Un tribunal sentenció a 6 exdirectivos de Decevale y ordenó el pago de $693 millones, que es el monto del perjuicio. Fabiola Santana con los detalles. Este jueves se emitió la primera sentencia del caso ISPOL. Un tribunal de garantías penales del Guayas declaró culpable del delito de falsedad de la información a 6 exdirectivos de Decevale, institución que debía garantizar la seguridad de las operaciones en el mercado de valores. Con certificados falsos simularon la custodia de $693.4 millones pertenecientes a los fondos de jubilación, salud y seguridad social de la Policía Nacional, que terminaron desviados en la más grande estafa de la historia de ese instituto. Los sentenciados son Rodolfo Cronfle, Carbo Cox, Mini Duherty, Oriana Rumbea, Alexandra Martínez y Marjorie Zamora. Fueron condenados a 6 años, 8 meses de cárcel y el pago de la reparación integral por el monto del perjuicio. Considero que esta es una gran victoria moral para todo el conglomerado policial. Fueron más bien una serie de operaciones irregulares que afectaron el patrimonio de más de 90,000 familias que dependen de la seguridad social policial. En este caso, aún no son juzgados Jorge Cherres, Luis Álvarez y su yerno Gonzalo Navarro, pues están prófugos. Cherres será juzgado por peculado por el perjuicio de otros $216 millones en bonos con pacto de recompra. El tercer caso ISPOL es también por falsedad de información en el mercado bursátil por $25 millones, que involucra a las empresas del Corp, Ecuagran y Fertisolubles. En total se investiga el perjuicio de más de $900 millones a las arcas del Instituto de la Seguridad Social Policial. 2 organizaciones de derechos humanos que son parte de la defensa legal de la familia de Mónica Silva revelan que el informe forense determinó que el cuerpo de la activista polaca presentaba signos de violencia. Diego Cuenca con más detalles. El informe de la autopsia que le hicieron al cuerpo de la activista Mónica Silva reveló indicios de que la polaca de 41 años fue víctima de una agresión. Así lo aseguran los representantes del Comité Permanente de los Derechos Humanos, CDH, y del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de las Mujeres, CEPAN. Los abogados de ambos organismos son parte de la defensa legal de la familia de Mónica. Hoy, con los informes periciales, tenemos la certeza que estamos frente a una muerte violenta, por lo tanto, se desmorona esta pretendida alusión de que había de por medio un suicidio. Ellos conocieron el informe forense 11 días después de que hallaron muerta a la activista dentro de una casa en la comuna Montañita, en la provincia de Santa Elena. Ellos consideran que el contenido de ese documento contradice al ministro del Interior, John Reinberg, quien el 9 de junio dio un criterio sobre las causas de la muerte, cuando aún no se conocían los resultados de la autopsia. El ministro Reinberg señaló el caso como suicidio, sin ningún soporte, sin ningún argumento. Eso para nosotros significa un hecho grave y ahora con la autopsia ya que se tiene, queda descartada esa posibilidad, sino que se une a una conducta institucional del gobierno nacional en relación a las graves violaciones a derechos humanos. Las autoridades judiciales declararon el caso en reserva, pero ese miércoles el médico legista que analizó los signos de violencia en el cuerpo de Mónica rindió su versión en la fiscalía, que investiga un presunto femicidio. Estamos frente a un femicidio político de no dejar por fuera ninguna de estas 2 líneas investigativas. Mónica fue hallada muerta el 8 de junio, después de advertir amenazas contra su vida por los casos de corrupción que denunció contra políticos de Santa Elena. A ella la asesinaron. Y ese crimen no es único. Hay que entenderlo como un contexto de, digamos, deterioro
de las libertades. Mientras las investigaciones continúan, hoy en el barrio El Tigrillo de Montañita, sus amigos rotularon de manera simbólica una de sus calles con el nombre Avenida Mónica Silva. Además, en ese sector develaron el mural que inmortalizó al activista, una imagen para rendir homenaje a su memoria. Menores utilizados por las bandas. Los dos menores de edad involucrados en el ataque en el aeropuerto de Guayaquil fueron procesados por presunto asesinato y recibieron internamiento preventivo. Así lo confirmó la Fiscalía, mientras que el gobierno confirmó que el cabecilla de los Águilas fue velado y enterrado en el Triunfo. Estefanía Arias con la actualización de este tema. La audiencia de formulación de cargos duró más de 2 horas en el cuartel Modelo, norte de Guayaquil. Los dos menores de edad, de 14 y 15 años, fueron procesados por presunto asesinato. Cámaras de seguridad captaron el momento en que dispararon contra Carlos Alberto Suástegui en la zona de arribos internacionales del aeropuerto José Joaquín de Olmedo el miércoles pasado. La Fiscalía confirmó en su cuenta de X que el juez especializado a cargo de la diligencia dictó su internamiento preventivo. Los menores fueron trasladados al Centro de Adolescentes Infractores, CAI, en el suroeste de Guayaquil. Mientras las investigaciones por el ataque en el aeropuerto continúan. Así lo confirmó esta mañana el ministro del Interior, John Reinberg. Señaló que la policía trabaja para identificar a otras personas que habrían participado en la planificación del ataque. Reinberg también aclaró que el cuerpo de Suástegui cumplió los procedimientos correspondientes antes de ser entregado a sus familiares. Aunque en el aeropuerto no hubo un levantamiento de cadáver, el cabecilla de los Águilas fue llevado por sus allegados a El Triunfo. El cadáver de la persona llegó a un hospital El Triunfo, se hizo el debido proceso que tienen que hacer y luego de eso, que está documentado, fue entregado a los familiares para que ellos hagan la velación y el entierro de esta persona. Suástegui fue enterrado ayer en el cantón El Triunfo, en Guayas, y era considerado por el gobierno como objetivo criminal priorizado. El ministro del Interior reconoció que Suástegui se movilizaba libremente y no tenía boleta de detención, algo de lo que responsabilizó al sistema judicial que opera en el país. Los delitos graves cometidos por adolescentes se sancionan con hasta un máximo de 8 años de internamiento. En 2025 se aprobó una ley para aumentar las sanciones, pero fue declarada inconstitucional. Diego Puente con los detalles. El ataque armado en el aeropuerto de Guayaquil revivió un debate sobre el reclutamiento de menores de edad y la necesidad de aumentar las sanciones en casos de delitos graves. En este crimen, según la policía, participaron 2 adolescentes. El comandante de la zona 8 dijo que las bandas los usan para sicariato o extorsiones, porque, en caso de ser detenidos, sus penas son menores. Usuarios en redes sociales opinaron que deben ser juzgados como adultos. Las sanciones a los menores de edad constan en el Código de la Niñez y Adolescencia desde el 2003. Ahí se establece que, en casos graves, el internamiento sea entre 4 a 8 años. No es una condena penal. En el sistema penal, efectivamente hay circunstancias agravantes o atenuantes, pero ellos no están recibiendo una condena penal, ellos están recibiendo medidas socioeducativas. No se les considera una pena. En el 2025, el gobierno intentó endurecer las sanciones con cambios en la denominada Ley de Integridad Pública, tratada como económica urgente. Ahí se establecían reformas tributarias, cambios en la contratación pública y también abordaba legislación penal. La Asamblea Nacional aprobó que la pena máxima suba a 15 años en delitos graves y que quienes cumplan la mayoría de edad en ese proceso sean trasladados a cárceles comunes. La ley fue declarada inconstitucional, sobre todo por falta de unidad de materia e irregularidades en el proceso legislativo. No se ha tratado en el Pleno una nueva reforma. Expertos coinciden en que un aumento de penas no incide en la reducción de crímenes cometidos por adolescentes. El proceso de incentivar la educación de los niños, niñas y adolescentes, el mejorar el acceso al empleo de sus padres.
La UNICEF y otros organismos de derechos humanos tienen estudios que demuestran que las dificultades para acceder a servicios, la deserción escolar, la falta de vínculos familiares y los entornos de violencia son situaciones que abonan al reclutamiento de menores para actos delictivos. Un cuerpo decapitado fue hallado la mañana de este viernes a un costado de una vía del sector La Ferroviaria Alta, ubicado en el sur de Quito. Agentes de la Dirección Nacional de Muertes Violentas, DINASED y de Criminalística cercaron el área para las pericias de rigor. Las autoridades determinaron que se trataría de un hombre de entre 25 y 30 años. Además, junto al cuerpo se encontró una nota cuyo contenido forma parte de la investigación. Las diligencias van a continuar en el Departamento de Medicina Legal, donde se realizarán los exámenes forenses para establecer la identidad de la víctima y de esta manera obtener más indicios que permitan esclarecer este crimen. Las perlas de la semana. Amigos, ahora es momento de compartir las frases que han marcado la semana, Andrea, porque el presidente de la República, Daniel Noboa, declaró un nuevo estado de excepción sobre la base de la declaratoria de un conflicto armado interno. Así es, porque Noboa presentó la decisión rodeado de soldados y policías. Destacó la cooperación con Estados Unidos y dijo que fuerzas aliadas llegarán al país para colaborar en la lucha contra el crimen organizado. Veamos. Ecuatorianos, hoy he firmado un decreto que fortalece la lucha contra el narcoterrorismo en el Ecuador. A partir de esta decisión, militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad. Esta medida es resultado de meses de trabajo, especialmente durante nuestra última reunión en el Pentágono. Desde hoy, los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte, más preparado y que ya no pelea solo. Y Alexandra Bravo, fiscal de Manta, fue asesinada este 14 de junio. El crimen de la funcionaria generó diversas reacciones en el país y en el resto del mundo porque no se trata de un hecho aislado, ya que desde 2022 dos fiscales de la misma ciudad también fueron víctimas de sicariato. Exactamente, por eso la directora para las Américas de la organización Human Rights Watch cuestionó el sistema de seguridad del gobierno y la falta de protección a funcionarios de la justicia. Escuchemos. Recientemente un investigador de Human Rights Watch había conversado con la fiscal Bravo en Manta y en ese momento la fiscal Bravo le dijo a nuestro investigador pues justamente el miedo que tenía, la dificultad de ser fiscal en un escenario como este, con tal presencia de criminalidad organizada, y ella específicamente dijo que el peligro estaba presente siempre. De las principales falencias de la política de seguridad del gobierno Noboa es que ha insistido ahora otra vez en el uso de estados de excepción, pero sin fortalecer el eslabón más importante de la cadena de la lucha contra el crimen organizado, que son los operadores de justicia. Y Andrea, también tenemos perlas deportivas, por eso ahora vamos a pasar al escenario futbolístico. La selección ecuatoriana perdió en su debut mundialista frente a Costa de Marfil el domingo. No concretó un gol y una desconcentración defensiva sentenció su derrota. Bien, bueno, en conferencia de prensa el arquero Hernán Galíndez se mostró frustrado, obviamente, por el resultado, pero aseguró que se preparan para sumar sus 3 primeros puntos frente a Curazao este sábado, o sea, mañana. Duele mucho, no era el inicio del mundial que queríamos, que esperábamos. Creo que el resultado es injusto. Hicimos un gran partido, tuvimos muchas situaciones de gol, más que nada en el primer tiempo, no pudimos convertir, ellos también tuvieron algunas, en una acertaron. En el mundial no hay tiempo, hay que corregir rápido, levantarse y preparar el próximo partido. No, lamentablemente no hay otra opción, otra posibilidad, así que hay que sacarse rápido esta bronca y preparar el partido con Curazao. Tecnología.
El robot humanoide Pemba José visitó el set de Televistazo en la comunidad en Quito para compartir la experiencia de su impresionante ascenso al Chimborazo, una hazaña que logró acompañado de guías profesionales de montaña. Veamos. Saludando a los televidentes, el robot humanoide Pemba José llegó al set de Televistazo en la comunidad en Quito para conversar con los presentadores sobre su gran hazaña, llegar a la cumbre del Chimborazo. Estuve 2 días aclimatándome en los refugios, pero mis compañeros eran expertos andinistas y me ayudaron mucho. Hubo hasta una caída, pero me levanté como se levantan los ecuatorianos, siempre intentando seguir. Con el mismo optimismo que lo llevó a lo más alto del Ecuador, Pemba José envió un mensaje de apoyo y motivación a la selección ecuatoriana. Les diría que confíen en su esfuerzo, que como en el Chimborazo, no importa lo difícil que sea, siempre hay que seguir intentando para lograr la victoria. ¡Vamos, Ecuador! El robot fue equipado con chompa, guantes y calzado especial para alta montaña, equipos indispensables para enfrentar las exigentes condiciones del Chimborazo. Acompañado por 3 montañistas profesionales, completó una travesía de 12 horas entre el ascenso y el descenso. En algunos tramos de difícil acceso, los expertos tuvieron que cargarlo. La expedición sirvió como una prueba para futuras misiones en entornos extremos. Yo creo que ahora con lo que sabemos, el robot puede caminar mucho más y ser mucho más autosuficiente, pero nuestro gran miedo era que las baterías no duren, que las baterías duren 10 minutos y no tengamos suficiente tiempo para poder demostrar lo que el robot hace. Entonces por eso lo cargamos mucho de su vida. Pemba José es un robot de la compañía china Unidream modelo Yiguan. Funciona con inteligencia artificial y fue programado por un equipo de ecuatorianos. Le cargamos nosotros un contexto a él para que él sepa quién es, qué es lo que hace, sepa sobre el proyecto. Entonces ahí es lo que él responde, ¿no? Entonces él va aprendiendo igual de las conversaciones. Sus cámaras y sensores pueden detectar cambios en los glaciares y las reservas de agua, además de mapear zonas de difícil acceso para monitorear la tala ilegal de bosques y la caza furtiva. Seguimos informando, amigos. Alias Javi ya está en la cárcel del Encuentro en Santa Elena. El hermano de alias Fito y cabecilla de los choneros llegó anoche a Ecuador tras ser capturado y deportado desde Colombia. Cerca de las 10:30 de la noche del jueves, llegó al aeropuerto de Guayaquil Javier Macías Villamar. El hermano de alias Fito viajó desde Bogotá tras ser capturado en un operativo desarrollado en Colombia. En la pista lo esperaban el ministro del Interior, John Reinberg, y altos mandos de la Policía Nacional, como el comandante Pablo Dávila. Reinberg dio detalles de la aprehensión de alias Javi, catalogado como cabecilla de los choneros. Javier Macías Villamar, alias Javi, quien hace 1 año, 4 meses estaba siendo investigado y buscado por las autoridades del Ecuador. Tuvimos que sacar una boleta de Interpol, una notificación roja, para lograr su detención en territorio colombiano. Desde ese lugar mantenía las operaciones de la estructura de los choneros. No estaba con documentación falsa, estaba con una nueva identidad otorgada por Colombia. Eso es grave. A él se le encontró en compañía de una mujer ecuatoriana. El ministro agregó que Macías fue trasladado a la cárcel del Encuentro en Santa Elena. Asimismo, mencionó que se analiza su extradición hacia Estados Unidos e indicó los delitos por los cuales es vinculado. Asesinatos en el 2011, 2012, 2013, tenencia ilegal de armas, lavado de activos. La extradición de él se va a dar bajo los mismos delitos que se lo hizo con alias Fito. Posteriormente, el funcionario publicó en su cuenta de X fotografías de alias Javi en la cárcel del Encuentro, custodiado por policías. 8 personas han sido asesinadas en las últimas 24 horas en Manabí. En uno de los casos, los criminales asesinaron a 3 personas en una vivienda, mientras en Daule se reportó una balacera en plena vía pública. Y en Guayaquil, un comerciante fue asesinado cuando abría su local. Estefanía Arias con el resumen de estos hechos.
vía ha sido escenario de múltiples crímenes en las últimas 24 horas, lo que deja como resultado 8 muertes violentas. El primer caso ocurrió esta madrugada en Piedra Larga, en la vía Manta-San Mateo. Un hombre fue asesinado a tiros, mientras que horas después encontraron el cuerpo de otro hombre entre las rocas. La policía investiga si ambas muertes tienen relación. En Jipijapa, en el barrio Santa Ana, 3 personas fueron asesinadas, 2 dentro de un inmueble y la otra en el portal de la casa. En Montecristi hallaron 2 cuerpos en avanzado estado de descomposición cerca del río Salado. Estas víctimas no han sido identificadas. Y en Manta, en el barrio 7, un hombre que iba en un automóvil fue víctima de sicarios. Una ráfaga de disparos sembró el pánico en la vía principal de la parroquia La Aurora, en Daule. Los ocupantes de una camioneta blanca abrieron fuego contra un vehículo. Luego protagonizaron una persecución. Conductores y transeúntes huyeron del sitio. Algunos autos hasta obviaron el semáforo en rojo. La policía acudió al sitio al ser alertados por testigos. El hecho no dejó personas heridas ni víctimas mortales. Un comerciante del sector Los Vergeles, norte de Guayaquil, fue asesinado cuando abría su local de venta de pollos. El hecho se reportó a las 7 de la mañana y, según testigos, los criminales llegaron en una moto. La policía investiga si la víctima estaba siendo extorsionada. El radar digital. Hoy los usuarios digitales han pintado las plataformas y redes de amarillo, azul y rojo, expectantes, emocionados y hasta nerviosos por el partido de mañana ante Curazao. Entre los temas principales que forman parte de la conversación digital consta, por ejemplo, cuáles son los desafíos de la TRI. Precisamente en el transcurso de esta semana, en varios reportajes, Ecoavisa.com ha hecho un análisis. Y vamos a hablar entonces de esos 3 desafíos. Primero, subir en la tabla de los 8 mejores terceros. Recordarles que antes jugaban hasta 32 equipos en un mundial y ahora por primera vez son 48 países. Este nuevo formato implica que no solo avanzan los 2 primeros de cada grupo, también lo hacen los 8 mejores terceros. La selección ecuatoriana está ubicada en el 8º lugar de esa tabla, es decir, en el último de la clasificación con 0 puntos tras haber perdido ante Costa de Marfil el domingo pasado. Entonces, si Ecuador gana a Curazao, obtiene automáticamente los 3 puntos. De ser así, estaría en condiciones de pelear el pase, ya sea directo o como mejor tercero. Pero si empata o pierde ante Curazao, la cosa se complica porque sus opciones dependerán de un buen resultado ante Alemania. Otro reto es mejorar la eficacia en el gol. El domingo pasado, recordemos que la TRI ejecutó 12 disparos al arco y 3 terminaron en el poste, lamentablemente. Todos sufrimos viendo ese partido. Aunque tenemos una buena defensa, de las mejores de Sudamérica, por cierto, la crítica se enfocó mucho en una delantera sin goles. Por eso el director técnico Sebastián Becasese trabajó esta semana en la contundencia para poder definir frente al arco contrario, recreando situaciones reales de partido. Ecoavisa.com también conversó con el director técnico Juan Carlos Burbano. Él considera que, por ejemplo, John Yeboah y Gonzalo Plata funcionan por momentos, pero falta conectar mejor con el costado izquierdo para poder generar más llegadas con miras a anotar goles. Precisa que si Ener Valencia llega con desgaste mañana, hay opciones como Jordi Caicedo, quien por cierto viene de marcar 8 goles en la última temporada con Huracán de Argentina. Y el tercer desafío que hemos analizado es no descuidarse en los minutos finales. Recordemos que Ecuador cayó 0-1 ante Costa de Marfil con un gol en los últimos finales del partido, en los últimos minutos, ya para acabarse ese encuentro. Por ello, expertos consideran que jugaron de igual a igual, pero hubo descuido al final.
y que Costa de Marfil superó a Ecuador en el segundo tiempo. Entonces la Tri no puede bajar la guardia ni un segundo porque los rivales, en este caso Curazao para mañana, buscan el gol hasta el pitazo final. Amigos, ahora los invitamos a ingresar a nuestra página web ecuavisa.com. Pueden escanear el código QR que ya lo van a ver en los próximos segundos en pantalla, precisamente con este análisis, la noticia a fondo sobre la situación del equipo ecuatoriano, el equipo de todos, cómo llega a la Tri y cómo se está preparando, cuáles son sus retos, sus desafíos para este partido en la segunda fecha de la fase de grupos ante Curazao. Tienen el código QR que aparece en pantalla para que puedan escanear con su teléfono celular y llevarlos directamente hasta esta noticia y esta investigación que hemos hecho sobre qué le falta a la Tri para ganarle a Curazao. Estamos muy expectantes de lo que pueda pasar mañana en Kansas City, en el estado de Missouri. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. El dúo Sin Bandera se presentó anoche en el Coliseo Rumiñahui de Quito y envolvió de romanticismo a miles de ecuatorianos. El público coreó sus grandes éxitos y también las canciones de su séptimo disco en una velada cargada de recuerdos, amor y nostalgia. Tomados de la mano, Noel Chagris y Leonel García aparecieron en el escenario del Coliseo Rumiñahui de Quito. Más que compañeros de escenario, son como hermanos. Así definen la amistad que han construido y fortalecido durante 25 años de carrera artística. Muchos asistentes lucían cintillos, gafas y otros accesorios alusivos a la banda, mientras recordaban con nostalgia las canciones que marcaron su adolescencia. Sin Bandera significa mi niñez, la parte romántica de mi vida, y por eso los quería venir a ver. Oyéndolos siempre con sus canciones, Que lloro, Te vi venir, también fueron dedicadas. Tienen muchos recuerdos, buenos recuerdos para mí. Acompañados por su banda, los artistas mantuvieron una constante interacción entre ellos y con el público, conversando con sus seguidores y se mostraron cercanos durante toda la velada. Sin Bandera interpretó éxitos como Mientes también, Que lloro y Kilómetros, además de temas de su séptimo disco, Escenas, con el que también se presentarán hoy en Guayaquil. Les contamos ahora que la Policía Nacional y la Armada decomisaron un semisumergible. Hacemos contacto con Merlin Ochoa, ella está en el sur de Guayaquil y nos tiene más detalles. Adelante, Merlin, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos encontramos en el Comando de Guardacostas en el sur de Guayaquil y hace pocos minutos las autoridades, no solo de la Armada, también de la Policía Nacional, dieron más detalles sobre un semisumergible incautado la madrugada del jueves a 140 millas náuticas al oeste de la isla Puná. La embarcación de 20 metros de largo y con capacidad para transportar hasta 5 toneladas de carga era presuntamente utilizada para actividades vinculadas al narcotráfico y al transporte ilegal de combustible. Durante la operación fueron aprehendidos 4 tripulantes, 2 ecuatorianos y 2 colombianos. General, los hallazgos. Bueno, en este momento nosotros en este semisumergible nosotros hemos podido identificar como indicios al momento una gran cantidad de combustible, aproximadamente serían 9.000 galones de combustible. Una vez que ya está atracado acá, nosotros con Fiscalía tenemos que realizar los trámites pertinentes de ley. Esto quiere decir ya hacer los peritajes, hacer las revisiones correspondientes y en este caso ya se irán levantando más indicios que se pueden encontrar. O sea, hasta ahora cocaína no. Hasta ahora cocaína no. La ruta está desde las costas ecuatorianas a Centroamérica, es lo que nosotros hemos podido identificar en las primeras informaciones, pero ya una vez que tengamos nosotros ya la delegación por parte de Fiscalía, se realizarán las tareas de gestión investigativa a futuro y podremos establecer verdaderamente con más precisión. Ok, ¿los 2 ecuatorianos de qué provincias tienen antecedentes penales o no? ¿Y qué va a pasar con ellos?
tanto de los 2 aprendidos colombianos como de los 2 ecuatorianos no tienen antecedentes, no los hemos podido identificar al momento. Estamos haciendo las integraciones de información, sin embargo, de ello lo que hemos podido determinar es que de los ciudadanos ecuatorianos, el uno es oriundo de la provincia de Esmeraldas y el otro de Manabí. Muchísimas gracias. Este es el primer semisumergible decomisado en lo que va del año. Y como ustedes escucharon, se va a quedar acá en el sur de Guayaquil para que peritos técnicos puedan revisar los compartimientos y ver si tiene cocaína o no. Esta es la información desde el sur de Guayaquil. Buenas noches. El radar digital. Borrón y cuenta nueva es la actitud para el sábado en el partido frente al equipo de Curazao. Nuestro capuchón de Coavisa al menos ya está listo para el encuentro. Aquí vamos otra vez. Esa es la frase en tendencia con reels y videos en TikTok en alusión al partido del sábado de la Tri. Los hinchas ecuatorianos no han parado de subir historias en Instagram y mensajes en redes mencionando que la fe sigue intacta en la selección y han hecho de la derrota del último partido una esperanza para que el juego de mañana sea una victoria. La mayoría de videos tienen esta frase: yo alistando mi camiseta porque ya se me pasó el coraje. Tal vez este es uno de los incidentes que más será recordado en este mundial, la fractura de tibia izquierda que sufrió en el partido de Qatar el jugador canadiense Ismael Koné. Pero también algo que llamó la atención dentro de la escena mientras sacaban a Koné en camilla fue un inhalador verde que tenía en su boca. La respuesta es metoxiciflurano. Si nunca lo ha escuchado, debe saber que es un analgésico inhalado de rápida acción utilizado para aliviar el dolor de forma casi inmediata. Así es, un efecto casi instantáneo que llega a mitigar el dolor sin llegar a dormir a la persona afectada. Con humor y un tanto de sarcasmo, así Jorge Yunda, precandidato aún oficial a la alcaldía de Quito, compartió la noticia en redes sociales de que para las próximas elecciones seccionales está empadronado en Guayaquil. En la red social X publicó una foto con los colores celeste y blanco, escrito Jorge Yunda, alcalde de Guayaquil. Además escribió: allá voy, mi querida perla del Pacífico, no me dejaré del CNE ni del TCE. Los usuarios en redes han respondido también con bromas en torno a la noticia. Hay varios memes que aseguran su pinta de guayaco. En X tiene más de 37,000 vistas. Padres, la herencia invisible. Dejó las canchas por una lesión, pero ahora Chaleco dirige el equipo más importante. Se trata de su hogar. Conozca la historia de un padre que convirtió los estadios en escuelas de vida y que hoy transmite su pasión futbolera a una nueva generación. Un papá futbolero. Así describen a Pedro Lastra, el director técnico del mejor equipo, su familia, a la que le ha heredado su pasión por el balompié. El defensa soy yo. Las 2 delanteras de ahí, mi esposa y mi hija. Ellas son las de los goles. Los mejores recuerdos junto a papá se han vivido en el estadio. Allí, Pedro, a través del fútbol, le enseñó a su hija Karen los valores más importantes de la vida. La lealtad, el compañerismo. Papá me enseñó el amor al fútbol, al equipo, la lealtad a los colores más que nada. Un padre que siempre estuvo junto a su hija, alentando a su equipo, pero primero protegiendo a los suyos. El recuerdo más grato que yo tengo es que mi papá me llevó al estadio por primera vez. Íbamos con familia y todos se metían a la cancha, se saltaban las vallas y mi papá no. Él siempre estuvo a mi lado, festejó conmigo, pero nunca dejó ahí por la algarabía tampoco. ¿Sí? Un nuevo amor llegó a su vida, su nieto Rommel, quien se ha convertido en su fiel compañero de aventuras y de partidos. Él es el mejor abuelo, es muy consentidor, le amamos demasiado. Te amo, papi, abuelito. Amante del fútbol desde la infancia, tuvo que dejar las canchas debido a una lesión. Sin embargo, hoy transmite esa afición desde su local de comida con temática deportiva, donde todos los vecinos lo conocen cariñosamente como Chaleco. Todo mundo es Chaleco Sport, Chaleco. A mí me conocen más por Chaleco que por Pedro Lastra. Por cultura general tiene que saber de todo, en especial de fútbol.
Yo creo que el verdadero hincha tiene que saber toda la estadística de su equipo. Es como su número de cédula. Tiene que saber cuántos campeonatos, en qué fechas, goleadores. Un amor que trasciende las adversidades, porque en la vida, al igual que en la cancha, se gane o se pierda, el partido continúa con un equipo cada vez más fortalecido, la familia. ¡Feliz día, papá! Bien, y las herencias más valiosas no siempre se reciben en bienes o propiedades. A veces llegan convertidas en una pasión capaz de atravesar generaciones. En la familia Ángel Andrade todo comenzó con una trompeta y con un padre que compartió su amor por la música. Hoy, más de 60 años después, ese legado sigue sonando en hijos, nietos y bisnietos. Paola Andrade nos cuenta más. Ángel Manuel Andrade todavía recuerda el día en que su padre llevó una vieja trompeta a casa. Aquel instrumento había cruzado la frontera desde Ipiales, en Colombia, donde su papá dirigía la banda municipal. Sin imaginarlo, ese momento marcó el inicio de una pasión que hoy une a 4 generaciones. A los 15 años ingresó al conservatorio. 3 años más tarde entró a la Policía Nacional y formó parte de los Pickers, una de las orquestas policiales más recordadas de su época. Pero el legado más importante no lo construyó en los escenarios, lo hizo en casa. Sus 4 hijos crecieron entre instrumentos y presentaciones, y los sonidos de la trompeta, el saxofón, teclado, guitarra y batería se convirtieron en el lenguaje del hogar. Si Dios ya me da pocos años de vida, pero me voy con el orgullo, con el corazón lleno de satisfacción. ¿Por qué? Porque mis hijos siguieron. E inclusive hoy, ellos también se van a sentir felices porque también ya hay unos nietecitos que ya arrancaron. Así, lo que Ángel había recibido de su padre encontró nuevas maneras de permanecer. Gracias a las enseñanzas de mi padre, pues yo decidí definitivamente vivir de la música y hoy en día me siento muy orgulloso porque para mí la imagen más grande que siempre tuve fue la de mi papá. La principal enseñanza que yo he tenido de mi padre es la disciplina. Es un valor muy importante, ¿no? Los hijos de Ángel formaron su agrupación y decidieron llamarla Los Pickers en homenaje a la orquesta que marcó a su padre. Y hoy esta historia ya alcanza una 4ª generación. Los nietos recorren el mismo camino que él inició siendo niño. Un don, como decir, de la familia. Yo siento que la historia de mi abuelito, de su historia, de la música, se siente como una película. Ellos me inspiran para seguir adelante. Sobre los escenarios siguen tocando juntos y aunque las canciones cambian con el tiempo, hay algo que perdura. Esa herencia invisible que comenzó con una trompeta y que hoy sigue sonando en 4 generaciones. Así concluimos esta emisión informativa. Gracias, amigos, por su confianza y sintonía de siempre. Recuerde que en ecuavisa.com y Ecuavisa Play encontrará información relacionada a la alineación de la selección y detalles del encuentro de mañana frente a Curazao, que esperamos sea positivo. Así es, esperemos que gane la Tri ante Curazao. Y no olviden que también en nuestra página web podrán encontrar detalles sobre el comercio por el Día del Padre, esta fecha muy importante. En nuestras cuentas de redes sociales las noticias se actualizan constantemente. Gracias por habernos acompañado, amigos, por su fiel sintonía y confianza. Buenas noches y feliz fin de semana.